Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a través de la programación y que puedas ver obviamente los temazos que tenemos y todo lo que tenés para poder bajarte a través de los canales oficiales. Tenemos los canales oficiales a los cuales podés entrar, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel-medio la luz. Pueden obviamente entrar a lo que son las páginas oficiales. Gracias a todos los seguidores, a los que nos siguen en las páginas oficiales a través de las redes sociales. Pueden entrar a ver la programación, a poner me gusta, a compartir, obviamente a suscribirse a los canales oficiales y a seguir las páginas. Muchísimas gracias. Pueden entrar a las páginas oficiales a través de Conectados al Ser, Maestra Adiel La Luz o Adi Certeza. Esas son las páginas a través de las cuales pueden entrar y pueden bajarse información, consultas, clases, fechas, agendas, todo un montón de cosas interesantes. Pueden leer un montón de información que vamos subiendo durante el día y obviamente a través de lo que es la conexión con el mundo espiritual y con los seres de luz. Muchas gracias, muy bienvenidos. Esto es Conectados al Ser. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar y que te puedas bajar la programación. También si querés podés compartir porque obviamente alguien lo puede estar necesitando. Así que muy feliz día, muy bienvenidos. Empezamos hablando de las 3 primeras leyes que son sumamente interesantes a la hora de poder entender y comprender lo que es el desarrollo de la conciencia y a través de lo que es el concepto superior de la conciencia. Las 3 primeras leyes están orientadas a lo que es el concepto superior de la conciencia. Las 3 primeras leyes están orientadas a lo que es el concepto del desarrollo evolutivo de la conciencia y permiten que podamos entender a través de esa conciencia un nuevo nivel y un nuevo paradigma de conciencia y un nuevo paradigma de sabiduría. Las 3 primeras leyes, obviamente que hay muchísimas leyes, hay en lo que es el primer concepto de leyes, un montón de leyes, pero vamos a hablar de ese paquete de leyes, solamente de tres leyes que son interesantes para lo que nosotros vamos a desarrollar. Obviamente que vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, donde vamos a hacer el abordaje de lo que es un concepto de lectura superior para poder comenzar a evolucionar. En el primer concepto tenemos lo que es la ley de mentalismo. Después en el otro concepto que estuvimos mirando, o sea que estuvimos haciendo un desarrollo, es la ley de causa y efecto. Y hoy vamos a desarrollar la ley de vibración. En esas 3 leyes, o sea, vamos a empezar a ver lo que es el concepto de cambio y de transformación. El segundo paquete de leyes, vamos a ir tocando 2 o 3 leyes de cada uno de los conjuntos de leyes según el nivel de conciencia. Y van a ver cuán importante es hacer este desarrollo para poder comenzar a evolucionar. Hay un concepto sumamente interesante que está dado por entender lo que es la conciencia a través de lo que tenemos que empezar a manifestar. Cuando no hay conciencia, habíamos hablado un poquito de esto, cuando no hay conciencia es porque entendemos que el concepto que venimos desarrollando es el correcto a través de lo que aprendimos o a través de lo que fuimos experimentando a lo largo de nuestra vida. Cuando empezamos a hacer un desarrollo superior de la conciencia, entendemos que un nuevo nivel de conciencia con un nuevo concepto de sabiduría, con un nuevo concepto de aprendizaje, permite que podamos comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante a la hora de poder comprender y a la hora también de poder comenzar a asimilar aquello que vinimos a hacer y aquello que vinimos también a poder desarrollar a través de lo que es la mente, el concepto de la mente, el concepto del alma, el concepto del espíritu. Hacer obviamente una amplificación de lo que es todo el concepto de abordaje desde un nuevo nivel de conciencia. Hablamos de la ley de vibración como un concepto superior que ayuda muchísimo a entender lo que es la conciencia y a entender lo que es la apertura de la conciencia de la vida y del concepto de la vida que llevamos para poder empezar a evolucionar. Algo interesante es que la ley de vibración despierta lo que es el concepto de la conciencia, o sea, es un despertador de la conciencia, porque ayuda a poder entender el concepto vibracional desde un nuevo nivel de conciencia y permite que podamos observar y analizar
aquello que tenemos que empezar a indagar. Por ejemplo, la ley de vibración es un concepto que dice que todo está en un continuo movimiento o en una continua vibración. Sabemos también que lo que es el concepto de vibración está orientado a una parte de lo que son también las teorías y las leyes que generan este concepto del cual estamos hablando el día de hoy. Obviamente que otras leyes que están orientadas a un nivel superior de conciencia amplían y amplifican lo que es el concepto de las leyes más básicas. Así que hoy vamos a hacer un poquito de resumen de lo que estamos, obviamente de esta ley que estamos hablando el día de hoy. Algo interesante para que tengan en cuenta es que el concepto de vibración ejerce algo sumamente interesante de forma positiva o de forma negativa, que genera orden o desorden a través de este concepto que estamos hablando el día de hoy. La ley de vibración permite que podamos tener conciencia a la hora de poder co-crear desde un nuevo nivel de conciencia, desde un nuevo nivel de conciencia, desde un nuevo nivel de aprendizaje, desde una nueva forma de vivir. Algo interesante para que tengan en cuenta es este concepto. Cuando ustedes empiezan a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia, la ley de vibración les va a dar la oportunidad de poder comenzar a cambiar. Entender cuán importante y cuán responsables somos de la vida que llevamos y el concepto de comportamiento da a esta ley un proceso de abordaje superior y una vista determinada para poder entender y comprender a dónde está orientado el concepto de esta ley. La ley de vibración asiste al concepto de cambio y de transformación. Permite que la conciencia se active en nosotros para poder despertar ese concepto que venimos a evolucionar. Algo interesante para tener en cuenta en esta ley es que la conciencia lo que hace es poner el foco de la observación en aquello que, por ejemplo, en donde nos falta conciencia, en donde nos falta este concepto de entendimiento, que podamos comprender y entender para poder llevar a un nuevo desarrollo de conciencia. Algo interesante que decían los maestros es que es importante ver estas leyes a través de algunos maestros que estuvieron en el plano y que obviamente a través de lo que es el concepto de experimentación permitieron que ese desarrollo se pueda llevar adelante, o sea, que ese desarrollo que estamos abordando y que estamos entendiendo sea este concepto que necesitamos para poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta y para que comprendan cómo funciona este concepto superior de la conciencia. Abordamos este tema desde el concepto de la mente universal, o sea, desde la mente cósmica. Saben ustedes que hay leyes cósmicas, hay leyes superiores que rigen el universo. Entonces, el abordaje que hacemos el día de hoy es a través de la psicología de la conciencia extraterrestre, donde miramos desde arriba, arriba, hacia abajo, lo que es el concepto del comportamiento y del desarrollo de las leyes. En este concepto, lo que es la ley de vibración, los maestros decían que es una tecnología que hay que saber comprenderla y entenderla para poder hacer un abordaje de cómo empezar a desarrollar esta ley, que está dado por un concepto de tecnología y está dado en diferentes niveles de conciencia por un concepto de aprendizaje. Y sobre todo, cuando nosotros hacemos un abordaje desde lo que es el concepto de entender a través de un sistema de comprobación, obviamente que nos lleva un tiempo desarrollar esta ley porque obviamente preguntamos cuán importante es tocar cada uno de los temas y cuán importante es para el desarrollo de la conciencia hacer un abordaje de cada uno de los temas y las leyes que vamos desarrollando y tocando. Algo interesante que obviamente que vamos a desarrollar es que la ley de vibración ejerce un complejo científico en lo que es la mente del universo. O sea, en donde obviamente que lo que es en el cosmos venimos a hablar de lo que es el concepto de ese silencio que permite lo que es el concepto del orden. Pero también entendemos que el universo está en una constante de vibración para que las galaxias, los planetas y todo lo que es un sistema cósmico pueda desarrollarse y pueda evolucionar a través de los diferentes
sistemas que se van dando en diferentes planetas, en diferentes universos, en diferentes galaxias, planetas, universos, galaxias, que permiten el desarrollo de la conciencia en cada uno de esos procesos que vamos observando. Cuando nosotros nos encontramos que estamos empezando a evolucionar a través de entender el concepto de las leyes, empezamos a observar cuán importante es nuestro aporte en disciplina, en conciencia, en orden, en voluntad, en progreso, en sabiduría, para entender que el concepto de vibración y la ley de vibración lleva un concepto de disciplina y responsabilidad de nuestro comportamiento. Ahí en ese concepto donde tenemos que llegar a investigar cuán importante es esto que poco se entiende en el concepto de la vibración y en el concepto de la ley de vibración. No está orientado a lo que es un concepto teórico ni matemático, está orientado a lo que es el concepto espiritual y cósmico. La ley de vibración también habla de lo que es un concepto fundamental que tocamos en otro programa, que está dado por lo que es el desarrollo del espíritu y el desarrollo de la conciencia. El desarrollo del espíritu y el desarrollo de la conciencia y el alma. ¿Y cómo se produce este complejo tecnológico de luz? A través de entender y comprender que la ley de vibración dice que el proceso evolutivo del crecimiento del espíritu también está en una constante de movimiento y vibración. Habla del espíritu como un concepto de movilización energética para la evolución de la conciencia y habla del concepto del alma como un progresivo y una constante evolutiva a través de lo que es el concepto superior de la conciencia. O sea, la ley de vibración habla y desarrolla y subraya lo que es el desarrollo evolutivo del espíritu. Hace mucho que estamos abordando el concepto de poder entender el espíritu desde un nivel superior de conciencia. O sea, la tecnología de luz que permite este abordaje está dado por comprender cuán importante es que crezca el espíritu. O sea, que el espíritu pueda crecer está dado por un complejo energético y tecnológico a través de la sabiduría que desarrollamos cada día. O sea, algo interesante para entender es que obviamente la ley de vibración aporta lo que es el desarrollo del crecimiento álmico y sobre todo espiritual. Porque obviamente esta ley también toca lo que es el concepto de la tecnología de lo que es el espíritu. Y obviamente al principio y en la antigüedad, los seres que empezaron a entender esta ley estaba dado por seres que todavía no habían evolucionado la conciencia. Y entonces, ¿cómo llegamos a desarrollar una ley que al principio está dado por un concepto de aprendizaje y evolutivo por seres que todavía no tenían desarrollada la conciencia? Entonces, ese poder de comprobación que tenían esos seres en la antigüedad sostuvieron ese proceso de aprendizaje y ese proceso de investigación tecnológica a través de la experiencia y enviaron ese concepto de información a los seres de, obviamente, o sea, de los seres de la antigüedad hasta el día de hoy, para que se entiendan por qué se daban estas leyes. Y la pregunta es, cuando yo hago contacto con uno de los maestros de la antigüedad, este maestro, que es muy famoso en lo que es el concepto de la antigüedad en Egipto, en Grecia, en Roma, en muchos contextos, en diferentes lugares y en diferentes momentos de lo que es, digamos, el abordaje de la sabiduría, explica que ellos, a través de su experiencia, guardaron ese contenido de información para dárselo a seres que estaban preparados para hacer un desarrollo de esa sabiduría. Entonces, para entender estas leyes, desde un concepto superior de conciencia, tenemos que entender cuán importante es hacer contacto con los seres superiores para poder entender por qué abordan esas leyes específicas, por qué desarrollan esas leyes específicas. Y esos maestros que traían la mitad del concepto evolutivo, no habían desarrollado un concepto de conciencia
tan avanzado, decían que ellos guardaron esa información para que esas leyes, cuando sean dadas y cuando sean desarrolladas, tengan un contenido de comprobación de por qué se desarrollan esas leyes. Entonces, la pregunta era, ¿por qué motivo esos seres guardaron esas leyes determinadas para después dársela a algunos maestros hasta el día de hoy para que puedan desarrollar y obviamente desplegar toda esa información? Y ellos explican que es por un concepto de comprobación y de vida que habían llevado en la antigüedad, que había desarrollado todo un proceso de seguimiento que obviamente hoy en día todavía se entiende poco, o sea, se entiende la mitad, o sea, el 50%. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no es solamente por el concepto de entender y tener la sabiduría que tenemos que empezar a comprender, sino por un concepto superior de poder abrir ese desarrollo de vida que llevaron y entender por qué es tan importante hoy en día entender esas leyes. Cuando ustedes se preguntan diferentes cosas que van sucediendo, o diferentes situaciones que van sucediendo, o diferentes cosas que le va pasando a la gente a nivel mundial, a nivel personal, a nivel grupal, a nivel comunidad, a nivel social, a nivel cultural. Y obviamente los seres van a lo que es un concepto, de lo que es más la parte analítica, desde lo que es un concepto, digamos, del desarrollo creativo de los cuales tenían esos seres. Entonces, vamos obviamente a comunicarnos con esos seres para entender por qué desarrollan esas leyes, por qué lo hacían. Y esos maestros decían que guardaron esa información y que dieron esa información, obviamente como un cúmulo energético, como un cúmulo de energía, de oro, digamos, de sabiduría, en un hecho de comprobación para que se entienda por qué era tan importante desarrollar esas leyes en lo que es el plano terrestre. Entonces decían lo siguiente, eso que ellos experimentaron, o sea, la experiencia que ellos llevaron adelante, que guardaron para que maestros el día de hoy puedan dar esa sabiduría, explicaban que habían abordado esas leyes para que puedan entender cuán importante era el cuidado, la disciplina y también lo que es el análisis y la observación para evitar el desorden, las catástrofes, el malestar, situaciones que generaran sufrimiento o deterioro en los diferentes planetas. Otra vez, esos seres llevaron la tecnología superior en seres que no estaban desarrollados 100%, pero guardaron, contuvieron esa sabiduría para dárselo a seres que entendían y que obviamente se conectaban con esos seres para que puedan entender, comprender y asimilar lo que era este concepto de desarrollar la tecnología y la sabiduría. ¿Para qué? Para que el ser humano tomara conciencia del abordaje de estas leyes, como por ejemplo la ley de mentalismo, la ley de causa y efecto, y en este caso la ley de vibración, porque hacía responsables de los conceptos de accionares a través de esos conceptos que se estaban dando. O sea, el sistema de comprobación y el sistema superior de la conciencia permite que podamos ir a hacer un abordaje de esas situaciones para entender cuán importante era la sabiduría y también lo que ellos contuvieron como experiencia para poder ser desarrollado. Cuando vinieron, otra vez cuando se presentaron a lo que es el día de hoy a través de diferentes maestros, ellos dicen esto: nosotros guardamos la sabiduría, contuvimos el concepto de sabiduría, o sea, la experiencia, y enviamos esa experiencia a los seres que podían desarrollar eso y que podían hacer que obviamente los seres entendieran por qué era tan importante el análisis, la observación, la disciplina, el concepto superior de la conciencia. Algo importante es entender en conceptos de energía, frecuencia y vibración. Una frase que decía un gran maestro era entender en energía, en vibración y en concepto evolutivo.
Entender desde un concepto superior de conciencia para entender el accionar del ser humano como un concepto de disciplinarse en los accionares y responsabilizarse de lo que es la vivencia en el plano. O sea, esas leyes, así como se fueron perfeccionando después en otros niveles de conciencia, fueron abordadas por seres que no estaban desarrollados por completo, pero ellos guardaron ese concepto, obviamente de experiencia, para dárselo a los seres que podían desarrollar ese concepto. Se lleva a un nivel de comprobación para que esas leyes estén dadas y también que estén abordadas y descriptas y desarrolladas por una ley superior que era la ley de comprobación, para poder comenzar a evolucionar desde un sistema de sabiduría, obviamente de comunicación y diálogo con el mundo espiritual y de conciencia. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es este concepto. Cuando nosotros hablamos desde un nivel superior de conciencia, vamos a buscar a esos seres para que nos expliquen cuán importante era la vida que llevaban en ese momento y qué era lo que recolectaban, la información que recolectaban de lo que era obviamente el comportamiento humano y el comportamiento de lo que son las masas sociales y ese tipo de cosas. Cuando nos damos cuenta que traemos la información al día de hoy y hacemos un desarrollo de todo lo que fuimos experimentando, no desarrollamos las leyes desde un concepto de memoria ni de lectura. Vamos a esa experiencia, a esa comprobación, para ver si realmente era importante desarrollar esas leyes para que se entiendan y también por un concepto evolutivo. Entonces los maestros dicen sí, vayan a hacer la comprobación, hablen con esos maestros que vivían en ese momento y traigan lo que es el nivel de comprobación que llevaban para que puedan entender este desarrollo a través de un nivel superior de conciencia. Por eso tocamos solamente estas 3 leyes, para que entiendan cuán importante es el concepto de disciplina y el comportamiento humano que ellos recolectaron para que sepan cómo era el abordaje del desarrollo a un nivel superior. Vamos a hacer un resumen de lo que es este concepto para que se entienda. La ley de vibración dice que todo vibra, o sea que todo lo que existe en el universo tiene un nivel mínimo, medio, alto o ultra alto de vibración. O sea, que todo el complejo energético, que todo el comportamiento energético, todo el concepto de disciplina o todo el concepto o de ignorancia o de carencia es algo que tiene que estar visto para poder ser resuelto o para poder ser transmutado. ¿Por qué? Porque los maestros explican, y a través de un nivel de comprobación, los maestros dicen, ustedes no están aislados. O sea, no es que ustedes están aislados a través de lo que es, digamos, el desarrollo de los planetas o con cada uno de los planetas con los que ustedes interactúan. En este caso, si viven en el planeta Tierra, o para los seres que viven en otros planetas, o para los seres que viven en otras galaxias, todos y cada uno de ustedes son responsables hacia ustedes mismos y hacia afuera de lo que es el comportamiento y la vivencia que llevan cada día. O sea, la vida y el concepto de la vida real está abordado desde lo que es la sabiduría para que entiendan cuán responsables son a nivel personal y hacia afuera de lo que es el concepto energético. O sea, cada uno de los comportamientos que ustedes desarrollan es fundamental para el desarrollo evolutivo o para la falta de evolución. O sea, el aporte evolutivo que ustedes hagan o la falta de aporte evolutivo también ejerce un proceso de impacto. Entonces, es muy importante que aparte de lo que es cada uno de los aportes que haga cada uno, sean responsables a través de la manifestación de la conciencia de lo que tienen que empezar a evolucionar. Los maestros son un concepto de ayuda, pero no son los que van a hacer la tarea por nosotros. Otra vez, los maestros, avatares, seres de luz, cuando dicho ellos, como ellos lo dicen, de sus propias palabras y de sus propias canalizaciones, o sea,
Esas canalizaciones, esas comunicaciones y esos diálogos con el mundo espiritual, esos contactos que yo hago con los maestros, dicen y manifiestan que nosotros somos responsables de aquel concepto, o sea, de lo que es el comportamiento, porque eso genera un impacto interno y externo. O sea, no es que mi comportamiento no va a afectar al otro, o mi comportamiento no va a afectar o no va a generar algo a nivel evolutivo o a nivel no evolutivo. O sea, el impacto del desarrollo a nivel superior está dado por un concepto superior de la conciencia, algo sumamente interesante para que puedan comenzar a evolucionar a un nivel superior. Algo importante para que tengan en cuenta es este concepto para comenzar a evolucionar. Algo sumamente importante para que puedan comenzar a evolucionar es este concepto. Entender, comprender y asimilar la responsabilidad y la disciplina a través de lo que es nuestro comportamiento para poder comenzar a evolucionar. Vamos con otro concepto de la ley. Ley de vibración dice que todo lo que está en el concepto de a nivel mundial, cósmico y a nivel universal y a través de los elementos, habla del concepto de que todo vibra a nivel medio, a nivel bajo o a nivel alto. Cuando hablamos también de lo que es el concepto a nivel cósmico del silencio, también es un concepto que vibra. O sea, cada concepto de diferentes bandas de frecuencia tiene una característica que permite ese concepto evolutivo. Vamos con otro concepto de la ley. La ley de vibración dice que específicamente el concepto de vibración hace que el espíritu pueda comenzar a evolucionar. ¿A través de qué? A través del concepto de vibración. O sea, el espíritu vibra a través del concepto de sabiduría para poder comenzar a evolucionar. Y cuando nosotros vemos, entendemos, analizamos, sentimos y experimentamos ese concepto, tenemos un nivel de comprobación para poder entender la responsabilidad de nuestros actos y también para poder generar un aporte. ¿Por qué? Porque los maestros explicaban que una parte de nuestro ser y otra parte de otro ser, cada uno tiene un comportamiento determinado. Pero eso no quiere decir que una parte de un ser y otra parte de otro ser no tengan interacción en lo que es el concepto de incumbencia en lo que va a desarrollar. O sea, lo que yo hago puede tener un aporte evolutivo y una experimentación determinada, y lo que otro hace también tiene un impacto evolutivo y también tiene un concepto de sabiduría o de falta de sabiduría. Y eso impacta energéticamente de forma consciente o de forma no consciente. Por eso las leyes que tocamos en lo que es el primer concepto está dado por esto, por entender cuán importante es la responsabilidad y el accionar del ser humano para entender desde un nivel evolutivo cómo genera impacto aquello que lo que es el accionar determinado o masivo a través de un nivel de conciencia. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos diferentes bandas de frecuencia, tenemos diferentes dimensiones. Tenemos las diferentes dimensiones. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión. Agarremos la tercera y la cuarta dimensión. En tercera y cuarta dimensión, los seres humanos tienen un sistema determinado de vida, que está dado por un concepto de vida, por un concepto de modelo de vida, por un concepto determinado, que está dado por esa forma de aprendizaje que debemos comenzar a desaprender. Bien, cuando entramos y hacemos un desarrollo de lo que es la dimensión, o sea, tercera y cuarta dimensión, uno o varios seres que empiezan a entender la ley desde un concepto de conciencia, empiezan a entender otras dimensiones para poder empezar a ascender. O sea, ese ascenso que yo puedo empezar a experimentar está dado por entender que en la tercera dimensión y en la cuarta dimensión yo empecé a hacer contacto con esas leyes para poder entender lo que es el análisis del compromiso con el desarrollo a través de la forma consciente o no consciente. Vamos a hacer este desarrollo. Cuando ustedes hacen algo para ustedes, piensan que solamente es para ustedes y piensan que solamente impacta en ustedes y que no ejerce un proceso de impacto a través de lo que es la parte externa. Después hay otro concepto que habla de lo que es que la parte externa no influye en lo que es la parte del complejo interno. Y en realidad, lo que es la ley de vibración dice
que lo que es el concepto evolutivo y lo que es la ley superior de conciencia a través de lo que es el desarrollo del espíritu está dado por entender la sabiduría desde un nivel alto para la evolución de ese espíritu. Y que como nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios Padre Madre, de Dios Diosa, de las galaxias y de las creaciones, cuando vamos bajando, a través de lo que son las diferentes dimensiones, llegamos a una dimensión y baja un poquito la frecuencia vibracional, porque obviamente caemos en lo que es el concepto, en este caso, de lo que es el planeta Tierra. Algo interesante para que tengan en cuenta es que en la tercera dimensión y en la cuarta dimensión tenemos un modelo y una forma de vida. Entonces, en la tercera dimensión y en la cuarta dimensión, como tenemos una forma de vida, ese concepto de entender las leyes permite que podamos empezar a cambiar a través de despertar la conciencia en entender la responsabilidad de lo que vamos haciendo. Y en lo que no entendemos y en lo que no comprendemos, hablamos con los maestros o experimentamos un nivel de conciencia que permita un nuevo desarrollo de esa conciencia del ser. O sea, cuán importante es hacer una observación si eso que yo hago de forma consciente o de forma no consciente genera algún tipo de impacto a nivel masivo, a nivel externo y a nivel interno. Cuando nosotros llevamos una vida que está dado por un concepto personalista, o sea, por un concepto introspectivo pero personalista, pensamos que solamente todo lo que hacemos va a lo que es el concepto interno. O sea, cuando no tenemos conciencia. O sea, esa vida que se lleva a través de un concepto determinado, de forma personalista, sin conciencia, no se tiene en cuenta que eso que accionamos puede estar dado también por un concepto de que algo puede estar manifestándose hacia afuera. Y cuando nosotros vamos hacia adentro de forma introspectiva y de forma amplificada, estando adentro, sintonizados con la conciencia, podemos estar también sintonizados con ese concepto de Dios Padre Madre o el concepto de Dios Diosa, pero desde la conciencia manifestándome en lo que es el concepto expansivo. Y cuando yo soy responsable de esos conceptos, empiezo a entender que la ley de vibración ejerce un parámetro de conciencia que me puede llevar a evolucionar. O sea, algo importante para tener en cuenta es, si la ley de vibración ejerce un proceso superior de conciencia, si la ley de vibración ejerce un parámetro superior de conciencia, permitimos ser responsables de eso que accionamos de forma consciente o de forma no consciente. Cuando yo soy responsable porque entiendo ese concepto masivo o ese concepto evolutivo o ese concepto de deterioro o ese concepto de caos, en cualquiera de los conceptos que se viene a dar en el concepto de esta ley, genera algo que va a impactar de forma consciente o de forma no consciente. La ley de vibración dice que todo en el universo tiene un grado de vibración. Y también la ley de vibración dice que esa ley de vibración y ese parámetro de vibración ejerce un concepto evolutivo, si es positivo, a través de lo que es el espíritu y lo que es la conciencia. Cuando no hay un concepto evolutivo de la ley, o sea, cuando la ley no se cumple porque se desordena, hay un concepto de falta de crecimiento en lo que es el concepto del espíritu. ¿Por qué? Porque no entendemos desde un parámetro superior cuán importante es el aporte positivo que yo puedo estar dándole a la conciencia universal y a la conciencia interna. O sea, por eso abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, para que podamos entender, comprender y asimilar desde una visión de por fuera de lo que es el concepto de adentro. O sea, ir hacia afuera, ver lo que son, digamos, todo lo que es toda la experimentación, todo lo que es el abordaje con los maestros, la observación con los maestros, el diálogo y la comunicación con el mundo espiritual, con seres de luz, maestros, guías. Y aquellos seres que todavía no evolucionaron la conciencia,
aportan ese concepto de experimentación para poder comenzar a evolucionar. Cuando entramos en el proceso evolutivo de lo que es la parte interna, vamos hacia adentro para entender ese concepto de responsabilidad que me puede dar lo que es la develación de la ley. O sea, en la ley de mentalismo hablamos un poco de lo que es el desarrollo de esta ley. En la segunda parte hablamos de lo que es la ley de causa y efecto. Y en esta tercera ley, que hablamos del concepto de ley de vibración, permite que podamos entender lo que es la responsabilidad y la observación de la conciencia que queremos manifestar. O sea, la vibración y el concepto evolutivo de la conciencia. Algo importante para que puedan entender es que la ley de vibración ejerce un concepto de tecnología lumínica, un concepto de geometría sagrada, un concepto de silencio exquisito, un concepto evolutivo, de un abordaje superior de la conciencia o de un concepto de caos. Al no entender la ley y al entender en un 50% el concepto de la ley, empezamos a ver y analizar que algo tenemos que empezar a observar. Y eso puede estar dado por ese concepto de ser responsables a la hora de ir a hacer un abordaje con ese concepto de la ley. Algo sumamente interesante para que puedan comprender y también para que puedan analizar y observar y entender y comprender. Hoy hablamos de la ley de vibración. Es una ley que obviamente abarca todo lo que es un concepto expansivo de lo que es el desarrollo y las definiciones que están dadas por esta ley, pero hacemos un resumen para que se entienda. La ley de vibración ejerce un concepto superior de conciencia. La ley de vibración ejerce un concepto superior de conciencia. Cuando la ley empieza a desarrollarse y a desplegarse, puede generar un concepto de geometría sagrada, de luz, de bienaventuranza, de gracia, de comunicación con el mundo espiritual, de comunicación con los ángeles, de comunicación con los guías, de diálogo con el mundo espiritual. Y el concepto de entender esa ley me puede traer la tecnología del universo al alcance de mi propia existencia. Entonces, cuando la ley empieza a deformarse, está dado por un concepto de caos que genera esto que tenemos que abordar y tenemos que empezar a entender. Algo sumamente interesante para que puedan comprender y también para que puedan comenzar a evolucionar. O sea, responsabilizarse de los conceptos de formación, de los conceptos de geometría sagrada y también de los conceptos de deformación que pueden estar dados por estos conceptos de falta de sabiduría o también falta de abordaje a través de lo que es el concepto analítico y evolutivo. Algo sumamente interesante para poder comenzar a evolucionar. La geometría sagrada es el resultado de uno de los conceptos de esta ley. O sea, es fundamental y primordial entender a través de un concepto alto para ir haciendo un desarrollo y un abordaje de lo que es este concepto de conciencia. Algo sumamente interesante que vamos a ir desarrollando en cada uno de los programas y obviamente aportando más y más sabiduría. Muy feliz día, muy bienvenidos. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz y hoy obviamente hicimos el abordaje, desarrollamos desde la psicología extraterrestre, hicimos el desarrollo de la ley de vibración. Algo sumamente interesante para que puedan comprender lo que es la tecnología de Dios Padre Madre y comprender la luz desde un nuevo nivel de conciencia. Muy feliz día, muchísimas gracias. Mil bendiciones a los seres que tienen toda la onda y que nos dan obviamente su ayuda y su aporte. Gracias a las redes sociales y gracias a los seguidores y a los suscriptores y también a todos los que toman consulta y a mis alumnos. Muchísimas gracias, muy bienvenidos, muy feliz día. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Feliz día.